Hi, good evening, everyone here attending to this, our 10th event organized by the Iberian chapter of CR with an interesting matter to discuss, which is advantages resulting of novelties, which is going to be introduced in the Spanish legislation, a consequence of a new regulation sure to be passed by the Parliament. In this occasion, we are going to talk with different panelists, either members of CR or not, about these matters. Previous to give the floor to Beatriz Rodríguez de la Flor, who is going to act as lead speaker, let me introduce a short comments regarding this event. This event is going to be, going to be recorded as it is doing it now. So then the attendees understand, we understand that the attendees coming in to accept these circumstances. Second, as usual, there's some tips to consider for panelists, for attendees, which is, do you want to ask anything about technical questions regarding the event? So please use the chat button for that. But if you want to ask anything, please use the question and answers button. And later, this event is going to be performed in Spanish only. So then, panelists, unless they accept to receive questions in different language, will give their explanation and their answers into Spanish. And now I'm going to turn into Spanish to explain what are we going to do right now. Buenos días a todos los que se presentan para esta reunión. La 10ª organiza el Iberian Chapter del CIARP en relación con un tema singularmente especial para nosotros y para la misma legislación española, cuál es el que resulte de las modificaciones que se aventura serán aprobadas por el legislador español y que afectan a la aplicabilidad y desarrollo del Instituto de la Mediación, así como la introducción de otros medios alternativos de resolución de controversias. Los 6 miembros del panel que están actuando o que vienen a actuar actualmente son o bien miembros del CIARP, del Charter Institute of Arbitrators o no, pero en cualquier caso son nombres relevantes en el mundo de la mediación aplicable no solo en España, sino también en buena medida internacionalmente. El evento, como suele ser normal en estos casos, va a estar grabado y entendemos el consentimiento que han dado los asistentes por el hecho de asistir a que se tome esta grabación. En segundo lugar, en el caso de que hubiera algún tipo de problema, por favor utilicen el botón de chatear para las cuestiones técnicas y en cambio los asistentes utilizan el botón de preguntas y respuestas para dejar allí reflejada las preguntas, las intervenciones, aquello que les resuscite interés que sea respondido posteriormente por los panelistas. Como suele ser normal, después de mis palabras, daré paso en este caso a Beatriz Rodríguez de la Flor como lead speaker para atender el evento. Dará también algunas explicaciones Nazaret Romero como vicepresidenta del Iberian Chapter y se dará paso al esquema de preguntas-respuestas que tenemos organizadas. Al final del acto, como 20-30 minutos previos a la conclusión del mismo, que durará hora y media, se abrirán micrófonos o bien se leerán las preguntas que hayan podido hacer los asistentes a fin de que las respondan los panelistas. Creo recordar que todo lo que tenía que decir está dicho, por lo tanto le paso la palabra a Beatriz para que nos haga presentación de los panelistas y continúe la regularidad del acto. Beatriz. Antonio, le pasamos la palabra a Nazaret. Eso vale, es. Sí, muchísimas gracias a los dos, Beatriz Rodríguez de la Flor, Antonio Musátegui. Audiencia, es un lujo estar hoy aquí, es un lujo porque tenemos a unos panelistas de primer nivel
y vamos a explicar, a intentar transmitir nuestro mejor leal saber y entender dentro del CIARB, que en esta semana están desarrollando el simposio sobre mediación. En concreto, vamos a intentar en 1 hora y media, que es materialmente imposible, pero las capacidades innatas de cada uno de ellos, porque esa es una de las características del mediador, tener capacidades innatas o capacidades adquiridas para saber mediar y otorgar a la mediación en España, porque hoy es siempre todavía, y todos los de aquí, hoy y ahora, somos expectantes y deseamos que en diciembre finalmente estos avances en ADRs bajo la legislación española, que no es solo mediación, que son los, a mí no me gusta el nombre, los MASC, medios alternativos de solución de controversias, vamos a darles un impulso y vamos a creer que hoy es siempre todavía y vamos a conseguir hacer que la capacidad del mediador, las instituciones de mediación y en definitiva esta diversidad que es generada por la abundancia de elementos cognitivos, elementos volitivos y elementos estructurales que hacen una idiosincrasia de España, en este caso España, aunque somos Iberia, como todos saben, engloba nuestro capítulo Andorra, Portugal y España. En este caso nos vamos a centrar en España y en los retos de la capacidad de conectarse con diferentes culturas y personas alrededor del mundo. Y esta habilidad para mí, ser neutral, es un yo desprendido en atenta omisión activa. Hoy voy a estar en omisión activa, no, voy a estar con todos y voy a dar la palabra a Beatriz. Gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo. Yaiza, Mercedes, Manuel, Beatriz, vamos a ser hoy Mediación España y MASC. Gracias. Bueno, muchas gracias a Nazaret, que es nuestra vicepresidenta, y a Antonio, que es el presidente del Iberian Chapter. Y bueno, voy a introducir, voy a explicar un poco, voy a introducir a los ponentes, por supuesto, pero voy a explicar un poco, porque me gusta que el que está ahora escuchando dice, bueno, que cómo va a funcionar esto, ¿no? Aunque Antonio ya nos ha adelantado los temas técnicos, que está fenomenal, yo me voy a centrar en adelantar cómo va a ir en la ponencia, ¿no? Entonces, lo que decía Antonio es 1 hora y media. Ya llevamos 8 minutos, queremos ajustarnos muy bien a los tiempos. Entonces, mi papel va a ser hacer una pequeña introducción de lo que es el proyecto de ley, para el que no lo conozca, pero va a ser muy somera. Y luego, entonces, lo que quiero es plantear esas dudas que cuando estamos trabajando en el proyecto de ley nos pueden surgir, y voy a aprovechar para que cada ponente, ahora os lo presento, nos resuelva unas dudas desde una perspectiva, ¿no? Vamos a repartirnos un poco el trabajo de reflexión, ¿no? sobre esto. Y lo que nos gustaría es dejar un tiempo mayor posible para que luego se genere un debate entre nosotros o con los asistentes, porque nos transmitan preguntas. Bueno, nosotros hemos decidido que es mejor hacer una conferencia más activa, más de debate, que algo que cada uno venga aquí a hacer un speech muy denso, ¿no? Entonces, paso a presentar a los ponentes que tenemos y que como nos decía Nazaret, les queremos agradecer su presencia, y son personas de mucha importancia en el ámbito de la resolución de conflictos, ¿no? Los voy a presentar por orden de intervención, luego van a intervenir en este orden. Está doña Yaiza Arraque, que es letrada jefe del Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid y es miembro del CIAR. Luego está con nosotros don Manuel de Santes, que como saben es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Alicante. Además es consejero del despacho de abogados Azalburu. Es asesor en resolución de litigios en propiedad intelectual en el extranjero en China, y miembro del Consejo Chino de Promoción del Comercio Internacional, el CCPIT. Y luego tenemos la última intervención, la va a hacer doña Mercedes Tarazón, que es experta en resolución de conflictos, miembro del CIAR, fellow del CIAR, es árbitro y mediadora del ICDR, CPR, CIAC, de la OMPI,
y de la Cámara de Arbitraje de Milán. A todos, como os he dicho antes, agradeceros mucho vuestra presencia y vuestra intervención. Y entonces, vamos a ver, lo que he dicho, voy a hacer yo mi pequeña intervención, que es bueno, dar unas pinceladas sobre el proyecto de ley. Veis espero que se vea bien la presentación. Como veis, ¿no? El título de la intervención es Amendments in IDR under Spanish Legislation, era la forma de transmitirlo en inglés. Pensamos que es un gran avance, ¿no? Que definitivamente algo se apruebe, ¿no? Como he puesto 3 pinceladas de lo que creo que son los objetivos del proyecto de ley, pero si os fijáis en la última, en el propio proyecto pone que hay que cumplir con el requisito que expone el CID 152, el Council Implementation Decision, en la cual señala que se debe aprobar no más tardar del 31 de diciembre del 22 la ley de eficiencia procesal a fin de acortar la duración de los procedimientos en las jurisdicciones, preservando al mismo tiempo las garantías procesales a los ciudadanos, así como el establecimiento de medios alternativos adecuados de solución de controversias. Yo creo que con esto, que viene en un apartadito muy escueto en el anteproyecto, creo que se dice todo, ¿no? Luego podremos hablar en el debate, a lo mejor Nazaret, lo que hablábamos antes, nos puede hablar un poco de lo que ella ha escrito en el documento este que os hemos enviado sobre la Convención de Singapur, así muchos países europeos que están pidiendo que se implementen los medios de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, volviendo al inicio, ¿qué pretende? Yo creo que pretende dar una calidad al servicio de justicia. El propio proyecto de ley lo dice: el servicio público de justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar sus problemas. Y luego, a su vez, ¿cómo hacer esta calidad? Porque se ve que no es muy eficiente o está mermada, ¿no? O está saturada. Entonces, lo que pretende con esto es implicar al ciudadano en la resolución de las controversias, ¿no? Entonces, ahí pone una frase que dice: también es responsabilidad de la ciudadanía contribuir a la sostenibilidad de este servicio público de justicia. La exposición de motivos cuenta muchísimo más, pero yo no me quiero extender, es como los puntos clave por lo que creo que se ha creado, ¿no? Entonces, ¿qué nos da como herramienta? Pues los más que decía Nazaret, que tenían un poco un nombre así, no sé si lo han hecho porque ya no había más combinaciones de letras posibles, pero medio adecuado, solución de controversias. Bueno, si es adecuado, si soluciona controversias, nos sirve la palabra. Que como la define: cualquier tipo de actividad negociadora tipificada en esta ley o en otras leyes, a las que las partes acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al conflicto, ya sea por sus medios o con la intervención de un tercero neutral. ¿Cuáles son los que ofrece la negociación de cualquier tipo? O sea, cualquier tipo de actividad negociadora le sirve al proyecto de ley: una oferta vinculante confidencial, la mediación según la Ley de Mediación 5/2012, la conciliación pública o privada, introduce la conciliación privada, que no existía, y da unas pautas para que se ponga en desarrollo, y la opinión neutral de experto independiente. Estas figuras muchas existen en otros países y se utilizan, y nosotros en FIAR las conocemos. Y bueno, pues estas son las herramientas que nos dan. No, tampoco quieren que negociemos y nos dan todas las vías que se les ocurren, con o sin ayuda de un tercero imparcial. ¿Cómo se puede acceder? Porque una de las partes lo requiera, lo pueden requerir las dos partes por acuerdo o por derivación judicial. ¿Qué es la fórmula que en otros sitios vemos como mandatory mediation, ¿no? Y aquí se le ha llamado obligatoriedad mitigada? Es esta fórmula de requisito de procedibilidad que tienes que conseguir para poner una demanda, como he intentado negociar antes por mis medios, ¿no? Entonces, en lo que dice en el orden jurisdiccional civil, para que sea admisible la demanda, se considera requisito de procedibilidad acudir previamente a un más, debiendo existir identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio.
porque bueno, esto tampoco vamos a entrar a mucha profundidad, pero bueno, en mediación tú puedes tratar el objeto que le demandas al otro, pero luego puedes ampliarlo, ¿no? En este caso, por lo menos debe estar incluido, ¿no?, el objeto del litigio en la negociación que vayas a desarrollar. Y lo que a mí me parece importante es qué va a pasar con todo esto. Todas estas herramientas nos las dan, si tú las utilizas fenomenal, pero qué pasa si las intentas utilizar y no lo consigues, ¿no? ¿Cómo acreditas que tú has intentado negociar y has terminado sin acuerdo, ¿no? Pues hay que acreditarlo documentalmente, para acreditar que se ha intentado la actividad negociadora como requisito de procedibilidad. Dicha actividad tiene que recogerse documentalmente. Obviamente, ¿no? Tienes que entregar unos documentos. ¿Cómo consigues esa documentación? Pues a través, si has asistido a un tercero neutral, pues ese tercero neutral es el que te va a dar esa documentación. Eso lo hacemos. Hasta ahora se ha hecho sin que existiera este anteproyecto de ley. A mí, por ejemplo, como mediadora, vienes, intentas hacer la mediación, incluso la puedes arrancar, oye, no consigues o no la puedes arrancar, pues tú les das un documento a las partes que diga, yo hasta ahora se lo daba y les decía que lo guardaran y que lo presentaran, incluso si ponían una demanda o cualquier proceso judicial relacionado, porque era un intento de haber negociado, ¿no? Y yo creo que lo tendría en consideración, ¿no?, el juez. Entonces, eso lo va a documentar el tercero neutral. Pero ¿cómo lo documentas cuando tú has intentado la negociación? Pues dice que es cualquier documento firmado por las dos partes con su identificación, fecha, objeto de la controversia y determinación de quién formuló propuesta inicial o propuesta de negociación o oferta vinculante confidencial. Esto es así muy por encima lo que trata de trabajar el proyecto de ley y la herramienta que nos ha dado, ¿no? Entonces ahora yo lo que quiero es debatir con los ponentes dudas que se nos plantean, bueno, pues después de trabajar todo esto, ¿no? Dudas, ahora las voy a expresar un poco en general y luego, como os digo, cada ponente se ha quedado voluntario y encargado también dependiendo de dónde está desarrollando esa resolución de conflictos, cuál nos puede dar, cada uno nos da su perspectiva como más enfocada hacia un punto de lo que queremos resolver, ¿no? Entonces, duda sería cómo debemos dar acceso de las distintas instituciones a los diferentes más, ¿no? Es importante saber cómo las instituciones de mediación, aquí hay representadas por Yaiza el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio y por mi parte el Centro de Mediación de la Construcción de Madrid del Colegio de Arquitectos Técnicos. ¿Cómo tenemos que hacer estas instituciones esa difusión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que esta herramienta funcione, ¿no? Luego, podríamos considerar el requisito de reprocedibilidad como un medio de difusión para acceder al ciudadano a los más o como un concepto de obligatoriedad mitigada. Es un poco lo que os estaba comentando. Nos han dado una herramienta y cuando decimos requisito de procedibilidad, en otros sitios se les denomina mandatory mediation directamente. ¿Qué hacemos con eso? A mí me gustaría que viéramos la oportunidad de esto como darlo a conocer más como una imposición o como tener que entregar un papel y un trámite más, ¿no? Y luego, en todos los años que llevamos trabajando con mediación, con resolución de conflictos, ¿cuáles son las consultas más habituales de los abogados de cómo trabajar estos medios adecuados de resolución de conflictos? También tenemos que saber cuáles son las dudas que se nos han planteado y yo creo que las tenemos que introducir en el debate. Llevamos muchos años haciendo mediación, independientemente de ahora la oportunidad que nos dé el anteproyecto. ¿Y cuál sería la manera más realista en la que podemos encajar la autocomposición en nuestro sistema procesal, ¿no? Esa es otra duda. Cuando estábamos preparando la conferencia, todos los ponentes decíamos, realmente lo que queremos es ser realistas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos hacer real el encajar la autocomposición en el sistema procesal? Y luego dudas como realmente el sistema judicial funciona, es lo que plantea el proyecto de ley. El proyecto de ley plantea insuficiencias estructurales del sistema de justicia y busca implicar al ciudadano, que es, como os he dicho, uno de los objetivos principales, y de qué manera la eficiencia procesal debe depender de la autocomposición, ¿no? Es un poco hablar de
del medio autocompositivo, cómo debemos trabajar esa autocomposición y cómo se debe incentivar a la judicatura para que se deriven a los más, ¿no? ¿Cuál es la forma que se incentiva a los jueces de otras partes del mundo? Aquí nos va a dar esa visión don Manuel, y qué diferencias culturales encontramos entre los métodos autocompositivos. Y luego, por último, cómo va a impactar la necesidad de presentar el requisito de procedibilidad en la interposición de demandas. Es la línea en la que os he introducido el proyecto de ley, pues estas son las dudas que a lo mejor incluso ahora mismo os pueden estar surgiendo, ¿no? Entonces voy a aprovechar, como os he dicho, ya voy a introducir al primer ponente, voy a quitar esto ya se nos ve a todos. Bueno, pues la primera en intervenir va a ser Yaiza, que bueno, vas a romper el hielo, bueno, yo creo que ya lo rompí un poquito, ¿no? Y nos va a dar su visión desde, bueno, pues como os he dicho, ella, igual que yo, pues estamos trabajando dentro de un centro de mediación, bueno, la Cámara de Comercio incluso centro de arbitraje, nosotros también tenemos centro de arbitraje. Vamos a empezar ya a hablar de resolución de conflictos con muchas fórmulas, ¿no? Y más ahora que podemos ampliar a conciliación, a experto independiente, también tenemos que ir tratando todos estos. Entonces, Yaiza, yo lo que quería es, pues eso, que respondieras dudas que creo que los que llevamos centro de mediación podemos responder, ¿no? Pues lo que comentaba, ¿no? En todos estos años que llevamos trabajando mediación, todos los centros y nosotros como mediadores o como profesionales independientes, pero en este caso, desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son las consultas más habituales que los abogados os hacen sobre cómo, como decía mi abuela, dónde está el asa de este cazo, ¿no? ¿Cómo cojo el cazo? Y que nos des un poco vuestro feedback. Vale, pues muchísimas gracias Beatriz, Nazaret, Antonio, primero por la invitación y la verdad es que es un placer estar con vosotros aquí y sobre todo comentar no solamente el proyecto, que no sabemos cómo va a terminar ni cómo va a derivarse de aquí hasta que se apruebe, si es verdad que se aprueba antes del 31 de diciembre, pero sobre todo también de hablar de mediación y de otros medios que yo diría alternativos de solución de conflictos más que adecuados, como dice el proyecto. Entonces, antes de comentar casos o consultas más concretas que podemos ver en el centro, sí que me gustaría compartir con vosotros brevemente lo que es el informe de conocimiento, uso y percepción que hicimos el año pasado junto con la Cámara, o sea, con la Corte de Arbitraje de Madrid en el marco del Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Fue una encuesta que precisamente el objetivo que perseguíamos era llegar a conocer el grado de conocimiento y de uso que la población tenía tanto de arbitraje, de mediación y de otros medios alternativos de solución de conflictos y ver, pues, ya con los resultados concretos, cómo se podía mejorar su conocimiento e impulsar el uso de todos estos medios. Entonces, como digo, es una encuesta que hicimos a finales del año pasado, que estuvo abierta durante 3 meses y respondieron más de 1000 personas. O sea, la mayoría es verdad que eran profesionales del sector jurídico, pero un gran porcentaje lo constituyeron tanto empresarios como autónomos como trabajadores por cuenta ajena. Así que sí que pudimos ver y percibir un poco el sentido también del usuario, ¿no? Del que va a ser parte del procedimiento de mediación, no solamente mediador o abogado que está ahí asistiendo al cliente. Entonces, en tema de mediación, lo primero que sí que nos chocó bastante fue una disparidad entre el conocimiento y el uso de la mediación. Porque es verdad que casi el 90% de los que respondieron a la encuesta, un 86%, sí que conocían la mediación, solamente un 31% dijeron que habían participado o que habían usado la mediación en alguna ocasión. Entonces ahí sí que se ve esa disparidad, como digo, esa divergencia de conozco el método, pero por X motivos no llego a utilizarlo o no llego a implementarlo. Y eso es con independencia a la percepción que tenían de la mediación. Porque sí que es verdad que según los resultados, ¿no? El 85% de todos los encuestados sí que dijeron
que la mediación era menos cara que la jurisdicción. Y un 69% incluso dijeron que era un método muy eficaz, siempre o muy a menudo. O sea, que la percepción que tenían era muy buena. El conocimiento, pues puede ser a líneas generales, como ahora iremos un poco en concreto a los casos más específicos, pero lo que es el uso sí que iba un poco más en decremento, por decirlo así, no que estaba en incremento. Entonces, eso sí que se ve, este panorama general sí que se aprecia en las consultas que recibimos en el Centro de Mediación Empresarial de Madrid. Y sobre todo ahora me ceñiré a las consultas de mediación civil mercantil, solamente, porque lo que es el CEMEM también administra procedimientos de mediación concursal y yo creo que como todos también sabéis, ahora prácticamente hace unos días ha entrado en vigor también la nueva legislación y la nueva normativa sobre el texto refundido de ley concursal, con muchas novedades que también afectan a la mediación y parece que ya no va a ser tal y como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, independientemente de esos casos de mediación concursal, si nos centramos en mediación civil mercantil, tenemos como varios escenarios. El primero de ellos puede ser las consultas que vienen propiamente de operadores jurídicos, de abogados. Y aquí depende de si la consulta es porque el cliente tiene un conflicto en el que hay una cláusula o un convenio de mediación previo inserto en el contrato o no. Si hay un convenio de mediación, nos podemos ver varias situaciones. Es la primera vez que tengo una mediación, porque es la primera vez que mi cliente tiene un contrato en el que hay una cláusula de mediación. Entonces, no sé qué es esto, o no sé cómo puedo presentar una solicitud, cuánto dura el procedimiento y quiero un poco de información al respecto. O sea, es un poco esa cuestión que también hemos estado debatiendo en muchas ocasiones de que llevamos 10 años desde la promulgación de la ley y todavía no ha calado lo necesario y no ha tenido el éxito que se esperaba, ¿no? Entonces, puede ser que sea la primera vez que un abogado se encuentra con este tipo de cláusulas y vea que antes de ir a arbitraje o jurisdicción tiene que pasar por una mediación. Entonces, no sabe muy bien y va directamente a la institución a pedir información porque es mediación institucional y la institución a la que tiene que dirigirse, ¿no? por la cláusula. Y luego hay hay dudas, ¿no? normales dentro de lo que cabe de lo que un poco comentabas, Beatriz, al principio y Antonio, de qué diferencia hay entre la mediación y el arbitraje. El mediador va a emitir como su decisión, va a ser vinculante, ¿no? Va a emitir algún tipo de decisión que sea tipo laudo y lo confunden muchas veces. Entonces sí que se ve que conocen que, vale, estamos dentro del panorama de medios alternativos a la jurisdicción, pero hay una línea un poco difusa entre mediación y arbitraje, por ejemplo. Y luego hay una tercera categoría que son, yo creo, los más, por decirte así, no agresivos, ¿no? Pero decir, yo sé que la mediación no va a surtir efecto, o por X motivos no quiero intentar un procedimiento de mediación, entonces, aunque tenga un convenio de mediación previo en el contrario, quiero saltarla. ¿Cómo puedo hacer para agilizar el trámite y directamente ir a jurisdicción porque sé que la mediación no va a tener sentido? Entonces, ese tipo un poco de escenarios, dependiendo del caso, de las circunstancias, del tipo de abogado, si es más litigante o tiene esa cultura de intentar buscar una manera amistosa para resolver el conflicto, ¿no? Más conciliador en ese sentido. Tenemos todo ese tipo de situaciones. Cosa que sorprende si las consultas nos vienen a lo que serían las partes del procedimiento. Directamente una empresa, un empresario, un autónomo, todo lo que es que quiere presentar porque tiene un conflicto y dice, oye, mira, o bien tengo una cláusula y ahora mismo es el momento de activarla, o no tengo ninguna cláusula, pero quiero invitar a la otra parte a que nos sentemos, a que haya un mediador y a intentar resolver el conflicto mediante mediación porque no quiero llegar a jurisdicción. Entonces, ahí sí que se ve un panorama como mucho más directo hacia, oye, quiero intentarlo, ¿no? No sé
si va a resultar exitosa la mediación o no. Pero quiero ver hasta qué punto podemos llegar, porque a lo mejor no es un acuerdo total, pero es un acuerdo con respecto a varios aspectos y ya me limita el ir a una instancia contenciosa. Entonces sí que vemos esos panoramas y sorprende bastante que mientras los abogados están preguntándose y haciendo escenarios variopintos de lo que puede pasar o decir esto no va a llegar a nada, entonces quiero ya directamente ir a jurisdicción o arbitraje, las partes dicen vamos a sentarnos y vamos a intentar llegar a una solución consensuada. Muy bien, Yaiza, o sea que bueno. Vemos de todo. Pero conclusión, fíjate que has terminado diciendo que casi el usuario, ¿no? La parte, por lo menos bajo vuestra experiencia, que yo creo que también hay que tomarla bastante en cuenta y tengo que confirmar lo que tú dices, está más interesada en no llegar a juicio y igualmente a nosotros nos pasa lo mismo, nos llegan muchas consultas de las partes, alguna vez también nos llegan consultas de abogados de parte que están interesados, pero sí que es efectivamente lo que dices. Y a ver, otra cuestión al hilo de esto, que, o sea, sabiendo que pasa todo esto, ¿qué crees que deberíamos hacer nosotros como institución para ahora que tenemos, o sea, tú piensas, estás diciendo, les tenemos que explicar entre mediación y arbitraje, nos pasa a nosotros igual, a nosotros incluso nos lo confunden con las periciales, pero bueno, nosotros ahora con la línea del experto independiente podemos reconducir esto de la pericial, ¿no? Como que dé una opinión el experto independiente que no deja de ser un perito. ¿Cómo crees que tendríamos que hacer nosotros para hacer ese acceso ahora a otras más, que es conciliación privada, que es el experto independiente ya en otras materias, porque la nuestra es muy técnica, pero en otras materias me parece muy lógica también. Y bueno, ¿qué crees que tenemos que hacer? Ahí te dejo. Sí. Yo creo que un poco lo que hemos estado haciendo, porque hasta ahora es verdad, o sea, hasta ahora que es un poco el elenco de abanico de un montón de medios alternativos, ¿no? Pero ahora con la mediación seguíamos haciendo difusión, actos de promoción, intentar llegar a toda la gente posible de todos los sectores económicos y empresariales dentro de la Cámara, pero evidentemente dentro de diferentes sectores dependiendo de lo que es la competencia o de lo que es el ámbito de aplicación de cada institución. Entonces, si vemos que todavía hay usuarios que confunden oye, el mediador va a poder decirme una solución o va a poder decirme si esto está bien, mal, pero el acuerdo, porque incluso hay veces que dicen, ¿cómo puedo ejecutar el acuerdo entre las partes? Entonces, claro, para hacer el título ejecutivo, pues ya les explicas que tienen que llevarlo a una escritura pública. Entonces, si hay esas dudas, sobre todo todavía a 10 años de la promulgación de la ley, creo que una labor importante ahora que no solamente hay la mediación, sino conciliación, las que tú decías, ¿no? Negociación asistida, opinión del experto independiente, va a ser una labor mucho más profunda de dar a conocer, de difusión y sobre todo de cuáles son los diferentes métodos, de cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos, porque no todos pueden servir para el mismo tipo de conflicto. El proyecto ahí tiene una laguna grandísima, que es que te expone ahí un montón de mask, pero no te dice para qué tipo de conflicto puedes utilizar uno u otro. Entonces puede ser que tengas un conflicto determinado y tú piensas en la mediación porque a lo mejor es la más antigua, tiene una regulación muy estructurada y demás, pero puede ser que sí o puede ser que no. O puedes decir, oye, pues a lo mejor esto con una conciliación o simplemente con una oferta vinculante y a lo mejor pues tampoco. Entonces ahí sí que tenemos yo creo que una labor bastante importante de información, de dar a conocer tanto cuáles son, cómo funcionan, cómo pueden acudir a ellos, pero sobre todo también a quién se tienen que dirigir. Porque ahí tampoco, ahora mismo si quieres un mediador, por ejemplo, y no es institucional, pues bueno, buscas un mediador, tienes recursos, que si el registro del ministerio, que si los mediadores que normalmente pues forman lista de las diferentes instituciones, pero si quieres un conciliador o quieres un experto independiente para que te emita una opinión sobre una cuestión muy técnica, pues entonces habrá que decir,
oiga, señores, que aquí pueden acudir o aquí pueden ver el listado de perfiles, ¿no? ¿Cuáles son esos perfiles de esos profesionales? Entonces, todas esas labores las vamos a tener que hacer desde las instituciones. Y, por ejemplo, en lo que es en la Cámara, en el centro de mediación, todo eso ya lo estamos trabajando y demás desde las diferentes comisiones consultivas. En lo que es el CEMEM sí que intentamos estar a la vanguardia de las mejores prácticas en materia de mediación, o como decía antes, que en mediación concursal ahora mismo hay una regulación totalmente nueva, pues se está intentando ver en qué momento, o sea, de qué forma puede tener cabida una mediación o algo parecido. En lo que es este tema, hemos creado recientísimamente, pues eso, una nueva comisión para el estudio de otros métodos ADR. Entonces se está trabajando en ella y entonces de ahí sí que se va a poder ver de qué manera vamos a poder llegar al usuario, a toda la ciudadanía, para intentar esclarecer un poco este panorama, que en el proyecto digo que es un gran avance, porque es lo que decías, que finalmente a lo mejor pone un poco in situ todas estas maneras de no llegar a la vía contenciosa, pero hay que saber utilizarlas de buena manera para que no haya un efecto contraproducente. Sí, exactamente. Pues, a ver, bueno, tenía otra pregunta, pero esta a lo mejor yo creo que me gustaría, a lo mejor la dejamos al debate, porque bueno, yo me he comprometido a cumplir tiempos. Sí, no te preocupes. Y entonces, pero es que es genérica para todos, ¿no? Vale. El considerar el requisito de procedibilidad como difusión más que como obligación. Es como una pregunta que además puede cerrar, y yo creo que todos vamos a poder decir algo, ¿no? En vez de o sea, verla como zanahoria, como palo, pues podemos verla desde las dos perspectivas. Entonces, bueno, se queda ahí pendiente, se la había dicho que se le iba a lanzar a Yaiza, pero yo creo que la podemos lanzar entre todos, o sea, que cada uno, si queréis, luego la podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que ha comentado Yaiza es dar la idea de cómo las instituciones de mediación estamos en ese reto, porque es un reto muy importante. Lo que está comentando Yaiza es lo que pasa, y yo creo que nosotras, tanto la Cámara como el Centro de Mediación del Colegio de Arquitectos Técnicos de Madrid, estamos en una comisión con otros centros de mediación, que Yaiza lo sabe, que somos miembros, y estamos desde hace muchos años difundiendo, y ahora es otro reto porque tenemos que difundir más y tener claro, pero también ahora yo, desde mi perspectiva, creo que tenemos más herramientas, podemos decir, mire, es que ¿quiere usted una solución? Pues mire, este señor se la da, el mediador le ayuda, o sea, si ya tienes 300.000 opciones, si de ahí no consigues, bueno, pues vaya hasta mirar a ver al juez, porque es como ha pasado por todas las especialidades médicas, y aquí hasta que si no viene el cirujano y abre, pues ya no podemos hacer nada a los demás. Sí. Entonces, bueno, como oportunidad, ¿no? Yo sigo viendo, yo es que siempre busco, bueno, como mediadora, siempre veo zanahorias de palos, pero bueno, también puede ser. Y añado una cosita antes, nada, 2 segundos, porque ya me has o sea, el tiempo es el tiempo. En lo que es el informe que he comentado antes, también preguntábamos sobre otros medios alternativos. Sí. Y es verdad que ahí sí que se decían que conocían muy poquita gente los medios alternativos, pero muchos de ellos señalaron que podían ayudar al correcto funcionamiento de la justicia. Entonces, claro, es esa divergencia que, al igual que decía de mediación, ahora es el ámbito contrario, de no sé conocer o no los conozco, no sé cómo funcionan, pero aún así creo que pueden ayudar a fomentar y que pueden ser un correcto, pues eso, una ayuda muy correcta para la justicia. Sí, Eso. sí, no, aunque yo lo conozco el informe, lo puedes poner en el chat para que lo tenga la audiencia, así que puede ser útil, Yaiza. Muy bien, muy buena idea, Nazaret. Bueno, entonces voy a dar paso ahora a Manuel, que desde su experiencia, ya lo habéis visto, tiene mucha experiencia, propiedad intelectual, pero sobre todo yo creo que tiene experiencia internacional, bueno, Mercedes también. Pero bueno, a él ha tocado esta parte, ¿no? Aquí cada uno, lo que he dicho, nos hemos prestado para ver esto desde una perspectiva, ¿no? Entonces, Manuel, ¿cómo crees que se debe incentivar, o sea, dando esa visión desde la perspectiva internacional de cómo incentivar a la judicatura, cómo se hace en otras partes del mundo,
y cómo se debe percibir, o sea, cómo debemos usar los más, yo sigo usando la palabra aunque no nos guste, cómo debe incentivar la judicatura estos más y si nos puedes dar la perspectiva de lo que tú has vivido en otras partes del mundo y desde esa, a lo mejor también desde esa visión de diferencia cultural, que también puede ser. Entonces, hablando nosotros preparando, tú nos decías la visión de Oriente sobre la resolución de conflictos es muy diferente de la que tenemos aquí y nos contabas y dijimos, bueno, pues Manuel, pues cuenta esto en la conferencia porque es muy interesante. Entonces, ¿qué es la visión que tú ves fuera y qué es lo que crees que tiene que hacer la judicatura aquí en España para incentivar el uso de los más? Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, a Antonio, a Mercedes, a Nazaret y a Yaiza, toda esta tarea de evangelización que estáis haciendo es una faena fenomenal. Habéis cometido el error de traer a un profesor de universidad. Y claro, el problema es que el profesor de universidad tiene que empezar necesariamente por poner las cosas en su contexto, ¿no? Lo que a mi modo de ver es el correcto contexto. Por lo tanto, a raíz, al socaire de tus preguntas, a mí lo primero que se me ocurre, y tengo el reloj aquí muy bien puesto para no pasarme, lo primero que se me ocurre es preguntarme si el legislador quiere de verdad fomentar la cultura de mediación. No me estoy refiriendo a la cultura de los MASC, la cultura de mediación. ¿Y qué quieres que te diga? A mí, yo cuando veo el título me parece extraordinariamente desafortunado. O sea, el título de esta ley, dicho lo cual, bueno, pues mejor que sea con un título desafortunado que no sea. Pero fíjate que es Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Título 1, es decir, eficiencia procesal. ¿Qué quiere decir? Pues que el objetivo que nos parece decir el título es que la justicia no funciona y como no funciona, pues vamos a hacer un apaño. Es decir, vamos a hacer un toiletage, un making up, vamos a intentar dotarla de eficiencia para que funcione. Y claro, el tema no es este. Que el tema no es este. Uno lleva ya mucho tiempo, yo desde el Pleistoceno medio, llevo torturado con una dialéctica que no he sido capaz de superar, os lo confieso, entre el imperio de la justicia y el imperio de la concordia. ¿Por qué? Pues porque los europeos, la cultura occidental, es una cultura guerrera. No lo podemos olvidar. En nuestros genes está la cultura guerrera. La cultura guerrera implica que cuando yo tengo un conflicto, lo resuelvo a garrotazos. Y es muy eficiente si logro yo agarrotar al contrario, claro. A corto plazo, es muy eficiente. En un momento determinado de la historia fuimos capaces, desde luego a partir de los romanos, el derecho romano, fuimos capaces de llegar a un acuerdo en nuestra civilización occidental en el que esto del garrotazo, pues a largo plazo parece que no funcionaba, a corto sí, pero a largo plazo parece que no funcionaba, porque de un garrotazo venía otro, y venía otro, y venía otro, con lo cual habría una manera más eficiente de resolver nuestros conflictos que era dejarle a un tercero que ese tercero resolviera el conflicto, dijera que sí o que no, alguien tiene razón, y los otros dos partes pues se lo tenían que tragar con patatas porque ese era el acuerdo. Este es el marco de referencia. Claro, este marco de referencia es el que continúa. Es decir, lo que yo llamo el imperio de la justicia, ¿no? O el templo de la justicia. Y la clave está en el templo de la justicia. Y claro, ¿qué pasa? Pues que en un mundo que ya no cambia de manera aritmética, sino de manera exponencial, el templo de la justicia no funciona. Simplemente no funciona. Pero vamos a ser claritos, no va a funcionar más, como no cambie de una manera radical. El tema no es hacer un making up, el tema es cambiarlo de una manera radical. ¿Por qué no va a poder funcionar? Pues es muy sencillo, porque ese pacto social de llevar nuestros conflictos a un tercero exige tiempo.
Mientras ese tiempo existe, aunque se tarde 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 6 años en resolver el conflicto, mientras ese tiempo existe porque la sociedad lo va a tolerar, porque el cambio hacia el que se dirige la sociedad es un cambio aritmético, lineal, pues el sistema funciona. En el momento en el que el tiempo ya no existe, porque la sociedad empieza a cambiar de manera exponencial y no podemos esperar 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años a tener esa resolución, todo quiebra. Y hay que decirlo clarito. Fijaos, yo me dedico a las startups, o sea, jamás en mi vida se me va a ocurrir llevar a una startup a un tribunal, porque le estoy haciendo la condena a muerte. No va a seguir viviendo esa startup. ¿Qué es lo que ocurre aquí, Beatriz? Lo que ocurre aquí es que al lado de la cultura del garrotazo y de la cultura guerrera y de la cultura de que un tercero nos resuelva los problemas, hay otra cultura. Y esa otra cultura es la cultura de la concordia. Entonces, toda mi vida se puede resumir entre la cultura de la justicia y la cultura de la concordia. Pues bien, vamos a ser claros, en nuestro país no hay cultura de concordia. Entonces decimos, por ejemplo, métodos alternativos. No es verdad, no son métodos alternativos, son métodos de acompañamiento, pero sobre todo tampoco son métodos de acompañamiento, son métodos complementarios. La mediación no es un método alternativo. El arbitraje sí que puede ser un método alternativo de los tribunales, pero la mediación es un método complementario para utilizarla en una cultura de concordia, para utilizarla en cualquier momento. Y esto es lo que hay que hacerle ver a los jueces. Si no se trata de que gracias a un procedimiento que se han sacado de la manga, que podrá ser obligatorio o no, de mediación previa, se resuelvan algunos casos para que no tengan que ir a los jueces. Es que este no es el tema. Es que el tema es que hemos de cambiar de cultura. No podemos seguir con la cultura de la justicia. Lo siento, alguien tiene que decirlo. Tenemos que ir hacia una cultura de concordia. Y si dentro de la cultura de concordia una parte del conflicto no se puede resolver, pues ahí tenemos a los tribunales o tenemos a los árbitros. Y en el momento en que vayamos a los tribunales y los tribunales y los árbitros van a estar constantemente pendientes, no de la cultura de llegar a una decisión, sino de la cultura de intentar que las partes lleguen ellos a una solución. Y esa es la cultura de concordia. Y en este país, otra vez, hay que decirlo muy claro, después de 10 años de una ley de mediación, sigue sin existir cultura de concordia. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa, porque no les interesa a determinadas personas, porque no hemos sabido explicarlo, porque no hemos sabido explicar que hay que disociar totalmente la mediación del arbitraje, que son dos cosas completamente distintas, que son dos culturas completamente distintas y que el arbitraje es un acompañamiento y sobre todo tiene que poder trabajar codo con la resolución de los conflictos vía justicia. Por lo tanto, el templo de la justicia y el templo de la concordia tienen que ser capaces de ir juntos. Y esto se ve muy bien en los conflictos transnacionales, en los conflictos transfronterizos. Los conflictos transfronterizos cada vez son más frecuentes y aquí sí que la cultura de la justicia fracasa. Hemos mejorado mucho en los temas de la jurisdicción, de quién tiene competencia para poder resolver un conflicto internacional, es verdad. Hemos mejorado en el reconocimiento de las resoluciones y la ejecución de las resoluciones judiciales y arbitrales, con el Convenio de Nueva York para el arbitraje, pero aquí es donde está el nudo gordiano, de verdad. Cuando de verdad se ve el conflicto entre el templo de la justicia y el templo de la concordia es en el mundo de las controversias transnacionales. ¿Por qué? Porque son controversias donde hay diferencias culturales. Y a mí me preguntabas, Beatriz, y si te parece, acabo con esto de momento, este grito. Aquí
sí que tenemos que aprender mucho de otra cultura. Hay otra cultura, a más de la cultura occidental, hay una cultura oriental, que por cierto tiene 5.000 años más que la nuestra. Es una cultura confucionista, es una cultura que viene de Confucio, que viene de muchos años, donde la clave no está en que un tercero resuelva un conflicto. La clave está en que las partes entiendan que cuando una vecina te moja la terraza porque ha regado a las 12 de la noche, pues la respuesta de lanzarle un ladrillo a la vecina y abrirle la cabeza, o ya no hablarle más a la vecina, o montar un pollo público, pues a lo mejor no es la respuesta. ¿Por qué? Porque rompe con todo. Porque ya no hay ninguna posible relación con la vecina nunca más. Si en cambio dejamos que las cosas se calmen y vamos a ver qué es lo que ha pasado, pues que mira, no me di cuenta y a las 12 de la noche regué esa vez, si podemos a través de eso que llamamos mediación, alguien que pueda acercar a las partes para minimizar el conflicto, para sacar otras cosas, pues tú puedes seguir recogiéndome perfectamente perdonadme que sea tan práctico, pero los paquetes de Amazon cuando no estoy, porque el conflicto lo hemos minimizado y hemos intentado resolverlo en su contexto muy concreto. Ahí es donde la cultura de Oriente, sobre todo la cultura china, tiene mucho más predicamento y mucha más experiencia que la nuestra. Y ahí es donde a lo mejor nos pueden enseñar. Para una empresa china o una persona china, acudir a los tribunales es una vergüenza. Es que no has podido conservar la relación. Es que se ha roto todo. Y claro, los tribunales, cuando los tribunales les llega un asunto, pues los tribunales lo primero que hacen es preguntar a las partes, preguntar a los abogados, ellos mismos, intentar ver si hay alguna posibilidad de abrir un cauce de mediación para que por lo menos parte del conflicto pueda resolverse y al final ellos se queden con una parte más pequeña, ¿no? En nuestro contexto occidental español es al revés. Un juez que no llega a una sentencia no gana puntos. Un juez que se quita del medio el asunto, digamos, se quita del medio a través de una mediación, parece que es que no ha llegado a la solución y no sirve para nada. No es así, perdonad, no, he llegado a los 10 minutos y paro ya, pero a mí me parece que aquí esto es un tema cultural y tenemos que estar constantemente insistiendo en ello y alertar a los políticos de que por mucha ley de eficiencia procesal que quieran poner, con mucho título primero, por mucha mediación obligatoria que impongan, que está bien, yo no estoy diciendo esto, pero que lo que hay detrás es que o se fomenta una cultura de concordia, y estamos muy lejos de hacerlo todavía, o pasarán 10 años más de ley de mediación y seguiremos como estamos. La verdad es que tengo una pregunta y me salto el guión. A ver, ¿es la cultura de la concordia, es la cultura de la justicia o es el yo interior de cada uno que sea capaz de ver al otro? Primero verse a uno mismo y luego ver al otro. Sé que meto conceptos filosóficos, pero yo llevamos pandemia, llevamos conflicto bélico, evidentemente el jus bellum del derecho internacional, el derecho internacional clásico al derecho internacional privado. No sé si es mejor Oriente, que yo también soy mediadora en Shenzhen. No sé si es mejor. Yo lo que me pregunto y lo dejo para el debate y puede seguir Beatriz. ¿Dónde está lo mejor? ¿O lo mejor será mirarnos cada uno y en el entorno vital que tenemos tener lo que está surgiendo y se llama inteligencia creativa, la cátedra, inteligencia energética? Lo dejo aquí. Gracias, Nazaret. Si me permites, Beatriz, solamente 40 segundos saltándose también el guión y ya paro. Porque lo que dice Beatriz es muy importante. Mira, es que al final el tema ya no es de templo de la justicia o templo de la concordia. Es que no hay plan B.
es que la justicia tal como la entendimos desde el derecho romano no funciona, ni va a funcionar. Yo ya no intento justificar, yo no digo que es mejor Oriente o Occidente, no entro a juzgar esto, digo que nuestros esquemas occidentales de administración de justicia, por mucho que nos empeñemos, y siento decirlo así, y acabo, no van a seguir funcionando. O desarrollamos una cultura de concordia que pueda ayudar al desarrollo y al futuro de nuestra cultura de justicia, o va a fracasar. Fenomenal. Gracias, Nazaret, por poner la pullita. Sí, bueno, ya va abriendo el debate, Nazaret, que es lo que hemos dicho que nos gusta y a dónde vamos, ¿eh? Lo estábamos siendo todos muy ordenaditos. Entonces, yo de Manuel me quedo con, efectivamente, no vamos a decir esto bueno, esto malo, sino esta cultura ancestralmente es más para lo que necesitamos, que no hay plan B. Ellos ya sí que están acostumbrados a usar esto así, ¿no? Vamos a ver qué es todo lo que puede resolver el ciudadano y al juez le dejamos lo que el ciudadano no puede resolver, que es lo contrario que se hace en Occidente, vamos a decir, pero bueno, que es un poco lo que viene a contar Nazaret, pero que a la vez Yaiza nos ha estado contando que es que realmente el ciudadano, y yo lo he confirmado, el ciudadano es el que lo busca. O sea que esto, a modo de reflexión, también nos puede ir desgranando el hilo de lo que está pasando. O sea, si el ciudadano sí que está buscando unos medios porque no quiere ir a juicio, a que el señor juez se lo resuelva, por otra parte estamos todos diciendo que no hay plan B, que esto no funciona porque lo percibimos, a partir de que nos dediquemos a esto, vamos a seguir. Yo es que me gusta dejar reflexiones, ¿no?, en el aire, más que cerrar temas, ¿no?, que se quede así y luego seguimos debatiendo. Igualmente, ahora iba a hacer la intervención Mercedes, que ya va más a esta visión, ¿no?, desde la perspectiva de vamos a ver las pretensiones del legislador, pero bueno, Manuel también nos ha abierto las pretensiones del legislador a la hora de esperar que la autocomposición resuelva las deficiencias estructurales que también se plantea y cómo de forma realista podríamos trabajar este reto, que es parte de también lo que nos ha abierto un poco esa visión Manuel, porque al final, bueno, todos nos hemos repartido las tareas, pero todos estamos hablando de una generalidad, ¿no? Entonces, Mercedes, gracias por estar aquí otra vez. ¿Qué crees tú que en eso del sistema judicial funciona? Que ya lo está diciendo Manuel, no. El proyecto de ley plantea insuficiencias estructurales en el sistema de justicia, que lo dice, he sacado la frase, la he extractado del proyecto de ley, y busca implicar al ciudadano, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera la eficiencia procesal debe depender de la autocomposición, ¿no? Esto que estamos hablando nos mete a los ciudadanos en, sea usted parte del sistema de justicia, pero a ver en qué responsabilidad nos deja. Ahora, ¿sabes? Como dice Manuel, no funciona, ahora tenemos que ser nosotros parte del plan B, y ahí nos lo deja, ¿no?, toda esa responsabilidad, ¿no? Y eso, ¿cuál sería la manera más realista? Yo por siempre, o sea, siempre al final a mí me gusta sacar la parte positiva o proactiva de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué es realista, de la forma realista, cómo podemos encajar esa autocomposición en nuestro sistema procesal? Es un poco, a lo mejor es una pregunta muy grande, Mercedes, pero yo creo que tú nos la puedes desarrollar. Pues cuéntanos. Muchas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias al Iberian Chapter del Chartered Arbitrators por pensar en mí para este evento, y es un placer compartir panel con Yaiza, con Manuel, con Beatriz, con Nazaret y por supuesto con Antonio. A ver, se suele decir que hablar el último en un panel es complicado porque está todo dicho y tal. Yo creo que es de las veces que más contenta estoy de hablar la última, porque voy a traer un mensaje de esperanza. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Hay plan B y el sistema judicial funciona en España, estamos refiriéndonos ahora.
funciona en términos de profesionalidad, tenemos juristas formados para... quizá, es verdad, tenemos un modelo de acceso a la judicatura donde se accede saliendo de la carrera después de preparar la oposición y hay una juventud, ¿no? Que quiere decir que por la madurez vital todo lo enriquece, pero en general funciona en términos de profesionalidad, funciona en términos de honorabilidad, que es algo muy importante. Habrá alguna oveja negra porque les hay en todas partes, pero no tenemos un sistema estructuralmente dañado por corrupción, como hay jurisdicciones, por desgracia, en que esto ocurre, y entonces, pues claro, ahí no puedes ser juzgado porque no puedes ir, ¿vale? Claro, no funciona en términos de eficiencia, esto es verdad, e incluso si nos vamos a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, pues las medias que muestran favorecen, o sea, son más favorecedoras que la realidad de tantas grandes capitales. Claro, estadísticas que hablan que segunda instancia 8 meses, resolución, pues en Barcelona no, año y medio. Estadísticas que hablan que en 2 años, resolución del Supremo, pues la realidad de asuntos que han salido aquí es que son 5 años y a veces por desgracia más. Ahora bien, estas insuficiencias estructurales, o sea, esta ineficiencia viene también de insuficiencias estructurales. La media española de juez-jueza por habitante está muy por debajo de la europea, está muy por debajo, por ejemplo, de la alemana. Entonces, claro, llega un momento que si hay menos jueces que los que hay en otros sitios, pues difícilmente vamos a tener el mismo volumen de resoluciones. Dicho esto, claro, ¿por qué yo hablo de autocomposición? ¿Por qué hablo de autocomposición? Primero porque es la respuesta, creo, correcta a conservar la A en los medios, en los más, que era una de las razones por las que se eligió el término adecuado, pero claro, no creo que el término adecuado sea la palabra correcta. Es decir, adecuado es un término jurídicamente inexistente, digamos, o sea, sin connotaciones jurídicas, es un término sociológico. Pues bueno, hasta la Primera Guerra Mundial se consideraba adecuado resolver las deudas de honor en un duelo, fuera legal o fuera ilegal. Y se mataban o se herían en duelo y nadie perseguía. Mucho más, te estabas un par de meses fuera de la ciudad y volvías. Pues esto era manifiestamente, a día de hoy diríamos que es inadecuado, pero esto es sociológico. En cambio, si nos fijamos bien, lo que hace este proyecto de ley es impulsar la autocomposición. Impulsar que las partes, bien directamente con negociación, bien con la intervención de un tercero que tendrá una intervención mayor o menor en función de que llegue a hacer una propuesta, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no fuerza, o sea, no les impone a las partes una solución, que es lo que hace la jurisdicción ordinaria y qué es lo que hace el arbitraje, es decir, qué es lo que hacen los mecanismos heterocompositivos de resolución de conflictos. Entonces, en este sentido, es un impulso de la autocomposición. Es un impulso que se hace, es verdad, desde la necesidad. Es un impulso que se hace muy probablemente desde la desesperación. Y ahí vamos mal, llega el COVID y aquello es, o sea, hay un incumplimiento generalizado de contratos, se cierran además los juzgados, o sea que es que al final y bueno, pues nos encontramos en un contexto, se encuentra el Ministerio de Justicia en un contexto enormemente complejo. Busca una solución y se inspira en soluciones que se han dado en países de nuestro entorno. En países de nuestro entorno, como es Italia, que cuando incorporó la directiva del 2008 lo hizo imponiendo la obligación de mediación previa en algunos casos, no en todo, en Italia es en algunos, se inspira en el ordenamiento, bueno, en la reforma de Lord Woolf y en una serie en Inglaterra y Gales, el sistema procesal inglés y galés, en el que hay unos criterios de imposición y de costas, o sea, donde el hecho, hay un criterio utilitarista, donde si usted no ha ido a mediación o no ha actuado con suficiente buena fe en mediación, ha agravado el sistema con un caso más, que la Administración de Justicia se paga con los impuestos de la ciudadanía y por tanto tiene usted aquí unas costas que las tiene que asumir en términos distintos de lo que venía siendo habitual. No voy a entrar en el detalle de esto porque nos llevaría mucho tiempo. Y lo hace pues lo mejor que sabe el prelegislador.
si, como parece, hay tanto interés, porque además está vinculado a fondos europeos, a tanto interés en aprobar esta ley, yo creo que es labor de todos nosotros intentar que esto funcione lo mejor posible. Claro, hay cuestiones de realismo. Es decir, la gente no va a llegar a más acuerdos de hoy para mañana. Porque ahora eso puede ser, y lo podemos ver, y con esto respondo a esa pregunta que nos decías, Beatriz, que al terminar la intervención de Yaiza, que nos dejabas un poco para todos, es un impulso para ese cambio cultural del que hablaba Manuel. Es decir, un cambio cultural no se hará de hoy para mañana. Pero la verdad es que todos reciclamos más hoy que hace 20 años. Y la verdad es que los varones ejercen la paternidad hoy de forma muy distinta de cómo los varones de 30 años, por decir algo, la ejercen de una forma muy distinta de cómo la ejercían los varones hace 30 años, a su edad, a los 30 años. ¿Vale? Es decir, estos son cambios culturales. Y todos querían ser buenos padres y todos de media querían a sus hijos e hijas. Es decir, son cambios culturales. Y no es que los que antes no reciclábamos tanto como reciclamos ahora, quisiéramos destruir el planeta. No, son cambios culturales. Cambios culturales que vendrán impulsados también porque la economía tiene unos tiempos distintos hoy en día. Tiene unos tiempos distintos. Es que ya esperarme X meses a tener una resolución en primera instancia me perjudica en términos de presentar las cuentas a los accionistas. Manuel decía, yo no llevo una startup a juicio porque la destruyo. Claro, literal. Los tiempos son distintos. Claro, los tiempos impulsan que hagamos las cosas de manera distinta. Y además, otra buena noticia, otra llama de esperanza que traigo a este debate que se había vuelto un poquitín sombrío, sin mala intención, pero me lo habíais convertido un poquitín sombrío, es que estaría muy bien inspirarnos en Confucio, pero esto requiere un cambio cultural de un calado descomunal. En cambio, si nos damos cuenta, tenemos parámetros mucho más próximos a nuestra cultura, como son los estándares del programa de negociación de Harvard, que nos pueden ayudar a ello. Es decir, si nos recordamos todos que el conflicto es algo que subyace bajo una hiperestructura jurídica de la relación, ¿no? Y tal como ha quedado plasmada en el contrato, y tenemos presente que en la jurisdicción ordinaria, al igual que en arbitraje, dirimiremos la hiperestructura jurídica porque habrá un tercero que nos va a resolver esto y no le vamos a dejar entrar en cuestiones que no tiene conocimiento de ellas, pero que allí las partes han delegado a alguien para que resuelva por ellos, mientras que en los mecanismos autocompositivos las partes conservan la decisión, conservan la gestión del riesgo y, por tanto, son guionistas de esa solución. Y siendo guionistas, pueden incorporar todos aquellos otros elementos del conflicto que forman parte de lo que necesitan resolver. Pueden incorporar la información, la compartan o no, de sus planes estratégicos como empresa. Pueden incorporar el interés que pueda tener o las consecuencias que pueda tener el llegar a un acuerdo con esa parte para otro contrato que tienen con un tercero. Es decir, pueden incorporar muchos elementos. Con lo cual, es labor de todos nosotros el hacer esa difusión. Y ahí hay unos agentes, entre los que me incluyo como abogada ejerciente, que tienen unos grandes deberes. Es decir, el modelo de negocio de la abogacía en España, tradicionalmente, históricamente, y de la época en que teníamos criterios orientadores en materia de honorarios y demás, está basado en el procedimiento, está basado en el pleito. Entonces, claro, los parámetros de minutación, pues claro, y si nos damos cuenta del enorme valor añadido que tiene para un cliente el resolver el tema en unos plazos mucho más cortos y con una inversión de dinero mucho más baja, ese valor añadido tiene precio y lo ha de tener y se ha de reconocer. Entonces, creo que aquí hay labor de todos, Claro, el prelegislador, en un punto de desesperación, decide que la ciudadanía pase por el templo de la concordia.
Yo como lo de la concordia lo veo complejo, porque lo de que todos somos hermanos sí, pero los ejemplos que encontramos en la Biblia de Caín y Abel ya nos indica que no va exactamente esto así, siempre, gracias a Dios, a veces sí, o la mayoría de las veces sí, pero no lo vamos a negar. Pues entonces, claro, pasemos por el templo de la autocomposición, pasemos por el templo de entender qué necesita el otro, entender bien qué necesito yo, y si es preciso con la ayuda de un tercero, sea un mediador, una mediadora, un conciliador, una conciliadora, avancemos en encontrar una solución buena con la que podamos vivir todos. Claro, el proyecto de ley como tal, si va para adelante, pues yo lo que espero es que no sea un incremento de la complejidad de los juzgados, porque haya que dirimir primero si se ha cumplido o no con los requisitos de procedibilidad, con lo cual hay que hacer una labor seria de establecer parámetros claros y realistas sobre cómo se acredita el cumplimiento de ese requisito, para que no nos engañemos de entrada en si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Del uso forzado o por imposición legal de estos mecanismos, pues algo habrá que se reduzca de asuntos que llegan a los juzgados. Yo creo que en cultura, en conocimiento ganaremos mucho. Voy a un pelín justa de tiempo, pero me gustaría, porque es que es gráfico. En Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, en 1995, introduce por 5 años, Nazaret sonríe, pero es que creo que ya conoce esa anécdota, introducen por 5 años la obligatoriedad de intentar en todo asunto que tenga un contenido patrimonial, de intentar la mediación previo a interponer la demanda. Esto después se prorrogó por otros 5 años, después por otros 5 años, y después ya quedó con carácter definitivo. Total, yo llegaba a Buenos Aires por trabajo, por una mediación de hecho, y entonces el taxista en Ezeiza, el aeropuerto internacional me recoge, me pregunta, la clásica conversación de taxi, ¿para qué voy a Buenos Aires? Y le digo que por una mediación, y el señor me cuenta la mediación que tuvo con el taller, porque llevó el taxi a reparar, lo repararon a su entender mal, y bueno, que después tuvo que ir a mediación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, desde luego, ese nivel de conocimiento horizontal, de que todo el mundo sepa qué es la mediación y tal, pues lo vamos a lograr. Esto lo va a lograr, con lo cual algo superaremos. Si conseguimos superar eso, o sea, ganar eso en términos de publicidad, por así decirlo, si conseguimos entre todos hacer pautas de acreditación de ese paso previo, que no signifique una ulterior carga de los juzgados, pues ponemos algunos pasos en positivo para ese cambio cultural que es el que viene, porque es un mundo que resuelve las cosas de modo distinto, porque los tiempos son distintos y las inversiones a hacer son distintas, y la gente va cambiando. Ese espíritu guerrero del que hablaba Manuel con tanto acierto y con tanta gracia, también va cambiando. Los valores cambian, las personas están dejando el trabajo, estamos ante las renuncias, porque con la pandemia han devenido conscientes que hay otros valores que no todos la nómina. Es decir, estamos como sociedad evolucionando como tiene que ser y es deseable. Así es que dentro de mis 10 minutos espero haber dejado un mensaje de optimismo, de esperanza, de que entre todos lo vamos a lograr si hacemos todos nuestros deberes. Gracias. No, yo me voy a saltar otra vez las reglas porque me viene una pregunta para ti, al hilo de lo que has dicho. En esta positividad que yo te conozco también y además te admiro y sabes que para mí tienes una sabiduría particular, quiero que aquí en la audiencia contestes, o sea, vamos a ver, me explico. La Convención de Singapur es un reto, es un desafío. ¿Es un problema cultural de Europa si nos fijamos en quienes han ratificado a fecha de hoy la Convención de Singapur? Porque yo creo, y me ha gustado mucho los ejemplos, es como reciclar. Hace 30 años yo no reciclaba como reciclo ahora y encima increíblemente ordenada. Me callo. No te calles, Nazaret, que ya ahora vamos a empezar. No, me callo para dar la palabra a Mercedes en cuanto a una breve frasecilla de... Yo soy una defensora, como todos los que están aquí, de la Convención de Singapur y la saco al final, pero la saco al final porque está irremediablemente asociada con lo que tenemos en mano hoy y para diciembre del 2022.
porque verdaderamente la Convención de Singapur, yo pienso en la Convención de Nueva York, de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, y ahora la hermana pequeña, porque acaba de nacer, y se está abriendo paso, y se está abriendo paso con mucha dificultad, pero como tú has dicho, Mercedes, y me ha gustado mucho, optimismo. Entonces, te traslado un poco qué puedes comentar o qué ves tú. A ver, brevemente, dos cosas. A ver, bueno, es que para más quiero ser breve. Una, el tema de los Estados miembros y su ratificación, hay una cuestión formal, que es ver si les corresponde a cada uno individualmente o por el Tratado de la Unión Europea le corresponde a la Unión Europea. Ok. Vale, hay una cuestión formal que no se puede obviar cuando se trata de este tema. Y otra cuestión que quiero señalar es que yo creo que el convenio de Singapur, perdón, tiene un efecto de difusión cultural. Sí. También muy importante, déjame hacer un segundo. Tiene un efecto de difusión cultural, más allá de la función, del reconocimiento, de los acuerdos alcanzados. Porque ya cuando se discutía todo el tema y se negociaba el convenio de Nueva York, fue interesante ver qué países insistían mucho en eso y qué países decían, bueno, es que quizá no hay tanto. Y yo, mi experiencia, yo tengo mediaciones acabadas, y este agosto he cumplido 30 años de mi primera mediación, pero yo tengo mediaciones que han acabado sin acuerdo, pero yo no tengo ningún acuerdo alcanzado en mediación que las partes no hayan cumplido. Y como yo, tantos mediadores con los que he hablado, sean internacionales o sean de carácter interno, con lo cual ahora sería otro tema, Nazaret, pero yo diría, a la cuestión de los Estados miembros, a la cuestión de Europa, hay un tema formal, hay un tema de ver a quién le corresponde ratificar. A la cuestión del convenio de Nueva York, del convenio de Singapur, yo creo que tiene una labor de difusión cultural muy importante. Y después no nos olvidemos que el convenio de Nueva York tiene la de Estados miembros que lo han ratificado, la de Estados que lo han ratificado después de todos los años de existencia del convenio, que tampoco es que ratificar a todo el mundo en los primeros 3 años. No, todavía ahora ratifican, todavía ahora, y lo celebramos todos. Que son 60. Sí, bueno, pero a pasitos. 60 años. Sí, son 60 años. Poquito a poco se va lejos. Pero cuanta más cultura tengamos de mediación, cuanto más vean los clientes van acompañados de sus abogados. Si los abogados no lo conocen, no están familiarizados y no ven que con eso también ellos se ganan bien y ellas se ganan bien la vida, no se va a utilizar. Cuanto más se va dando esto, más mediaciones vamos a tener. Y entonces también hay una labor de calidad de la actividad mediadora. También hay una labor de calidad. También las cosas las hemos de decir todas. Y un último punto, porque estoy monopolizando el tiempo y el micrófono y no quisiera, el punto quizá un poco que se han pasado de desesperación el prelegislador es que, claro, no tenemos consolidada la mediación, introducimos varias figuras, yo creo que hay una confusión y como la vida es ser proactivo, estoy preparando un artículo al respecto, con mediación y conciliación, porque si no claro, si ponemos muchos mecanismos y no definimos y ya no conocíamos mucho uno y ponemos muchos otros que tampoco son conocidos, no sé cuánto ayudamos. Bueno, fenomenal. Bueno, ya estábamos en tiempo de debate, o sea que lo de Nazaret ha sido ya casi pregunta para meter, que además yo la que quería que hablar un poco del convenio de Singapur y nos diera su opinión, Nazaret, pero yo creo que parte de lo que ha dicho Mercedes lo compartes, pero bueno, si no, podemos seguir. Si mientras queréis, que ya lo ha dicho Antonio, poner preguntas los que estáis participando en el chat, está aquí, estoy mirando a ver si hay preguntas, pero si no, bueno, recoger un poco de lo que ha dicho Mercedes, bueno, pues que sí, efectivamente vamos a tomárnoslo como que es el impulso para ese cambio de cultura que decía Manuel, que a mí me ha parecido muy acertado, lo que esa perspectiva que hace falta. Yo creo que todos los que llevamos mucho tiempo como Mercedes, ninguno, porque yo esto desde hace 30 años no me Mercedes y yo
vamos, que se te conoce siendo mediadora, vamos, la mediadora. O sea que, pero sí que es verdad que eso, que como vivimos en un mundo, y lo hemos visto con la pandemia, lo comenta Manuel con las startups, el mundo no espera. Y no puedes esperar a cómo está funcionando. Ya vamos a hablar, porque hoy es una mesa de debate de un concepto que estamos intentando internacionalizar, ver, dar otras perspectivas desde fuera, pero es de una circunstancia que tenemos interna y que es lo que ha dicho Mercedes, lo que estamos diciendo todos, ¿no? Otra cosa con la que me he quedado es que los abogados tienen que hacer sus deberes. Eso también se ha hablado muchísimas veces y lo estamos viendo incluso con lo que ha dicho Yaiza, de los abogados tienen esta opinión, pero dicen que es muy bueno, pero solo el 30%, todos dicen el 80% que es muy válido, pero solo el 30% tiene conocimiento. Yo he visto de otras instituciones que han sacado estudios y igual, y dices, pero como un señor que nunca ha estado en una mediación puede opinar de una mediación. Bueno, sí, yo leo un libro de medicina o de mecánica cuántica y puedo opinar, pero mejor haber tenido una experiencia, ¿no? Que bueno, opiniones podemos tener todos. Me ha encantado el templo nuevo que nos ha presentado Mercedes, que ha dicho el templo de la autocomposición. Pues vamos a ver entre los templos que nos comentaba Manuel, o lo que yo decía de la garrota y la zanahoria, vamos a ver la autocomposición que está en medio, ¿no es? Vamos a decidir cómo trabajamos. Luego, pues eso, los miedos que tenemos, pues un uso forzado de los más, o esto que está diciendo Mercedes, de si ya teníamos a una población sin conocimiento, ahora métele más desconocimiento porque tienen más medios, pero bueno, eso será nuestra labor, Mercedes, porque los que hemos estado entre dos patas, arbitraje y mediación, yo lo he tenido que explicar muchísimo y a Ciudadanos se lo explicas y lo que necesita son respuestas. O sea, lo que no veo que hay es que hay confusión, pero porque creo que interesa que haya confusión. Porque vaya, sigamos yendo todos por el mismo camino, porque es el que yo solo llevo diciendo hace años. Para el camino de la jurisdicción hay una autovía de 5 vías. Entonces, cuando uno sale, dice, pues ¿por dónde voy? Por aquí, porque es que por aquí voy. O sea, y la mediación, que es la vía de servicio, pero que está llena de arena, polvo, y te dicen que no sabes si vas a llegar. Entonces, eso, bueno, el hito será, yo creo que podemos dejar un eslogan, como dice una prima mía, para poner una camiseta: si los taxistas conocen la mediación, ya eso lo tenemos logrado, porque me ha parecido muy visual, que lo has dicho, dice, voy a comentarlo porque es muy visual, me parece súper visual. Y ahora, pues, si queréis, o damos paso si hay preguntas, que veo que sí. A ver, aquí hay. Felipe Takehara dice, en este tema de cambio cultural, pregunto si la experiencia de Yaiza, ¿hay dentro de los abogados más combativos, litigantes, cambios de opinión después de una mediación exitosa? Y pone, perdón por el español, no soy nativo, pero Felipe, fenomenal. No hay ningún problema, se ha entendido perfectamente. Pues Yaiza, si quieres contestar. Cada vez más, o sea, en los últimos años se ve que los abogados tienen una actividad, un poco una actitud más conciliadora. Y conciliadora me reservo me refiero a que, por ejemplo, cuando uno prueba una mediación y puede ser que no haya llegado a éxito, tiene toda la experiencia de cómo se tramita una mediación, de cómo se lleva a cabo esas sesiones de mediación, de la información que puede difundir o no. Y por la experiencia del centro sí que hemos tenido casos en los que no se ha llegado en ese preciso momento a un acuerdo, pero sorprendentemente cuando están en vía jurisdiccional han suspendido todos los trámites y ahí sí que han llegado a un acuerdo, retomando todo el escenario que habían estado preveyendo en mediación.
Entonces sí que se ve ese cambio en los abogados, pero que también es lo que decía Mercedes y Manuel, que se necesita ese cambio cultural. Y ese cambio cultural no solamente es de la empresa o del usuario final, sino de los operadores jurídicos que estamos ahí. Entonces es muy importante que todos vayamos aportando y vayamos a una. Y en ese sentido sí que yo diría que de la experiencia de lo que es el centro sí que se ve. O sea, no, es independientemente de que la mediación sea exitosa o no, porque si es exitosa, pues evidentemente tienes un plus como para repetir. Pero ha habido casos de que no se ha llegado a ningún acuerdo y X tiempo después el mismo despacho de abogados o el mismo abogado con otro han dicho, oye, pues para este otro cliente vamos a intentar una mediación precisamente por esas ventajas, por esas bondades que tiene la autocomposición. Entonces sí que se ve. Muy bien. Vamos a ver, tengo, bueno, si alguien más ve, a ver, que me avise, porque voy a lanzar yo algunas preguntas más. Si alguno veis que nos ponen más preguntas, me paráis y me avisáis. Tenemos 5 minutos, ¿eh? Si me permites, Sí. un minuto nada más. Me ha gustado mucho, Mercedes, cómo has entrado al trapo. Es fenomenal. Tres detallitos. Vamos a ver, tenemos una judicatura honrada, honrosa, preparada y profesional. Es decir, nuestra judicatura existe. Lo que yo no estoy muy de acuerdo contigo, Mercedes, es que a continuación digas que la judicatura funciona. No, existe. Hay muchos sitios en el mundo donde no existe, por corrupción, por todo. La nuestra es impecable, impoluta. Otra cosa es que funcione, son dos cosas distintas. La segunda es que quizás algo que no entiende el legislador, y tendríamos que hacer ahí mucha labor pedagógica, es que el impulso de la autocomposición, a mi modo de ver, hay que aplicarle el principio de one fits all does not fit at all. Y la ley aplica el principio de one fits all does fit at all. La autocomposición va por mundos, va por sectores. Y yo, quizás una de las experiencias más claras que he sacado en el mundo de la mediación es que cada sector es un mundo completamente distinto y no se puede meter todo en el mismo batiburrillo. Hay una tendencia excelente hacia abrir la autonomía en casi todos los sectores del derecho privado, por lo menos, y eso es excelente, pero por favor, aquí yo pienso que debemos funcionar con un salami approach y no tratar todos los conflictos de la misma manera. No tiene nada que ver un conflicto familiar con un conflicto económico, con un conflicto de quiebra a los efectos de la mediación. Y yo creo que este es un tema que sé que es un tema muy candente, pero en la ley a mí me da la sensación de que como lo que se trata es de conseguir eficiencia procesal, pues entramos con las MASC y las MASC nos van a resolver todos los problemas. Y acabo. Tienes razón. Yo creo que no hay que ser optimista. Yo creo que lo que hay que ser, Mercedes, es realista. Entonces, de la misma manera que hay que apoyar con todos sus defectos todo el proceso de Singapur y hay que empujar para que la Unión Europea se lo meta dentro de su agenda de una vez por todas, hay que apoyar también la ley. Tenemos que apoyar la ley, pero tenemos que decir también con mucha claridad, y acabo aquí, que los fondos de Bruselas deberían ir no solamente a fomentar los MASC, los fondos de Bruselas deberían ir también a la formación en las escuelas. Ahí es donde podemos empezar a romper la dinámica y generar una cultura distinta. Si los niños no son capaces de cambiar, no somos capaces de cambiar en los niños esa dinámica guerrera por la dinámica de la, llámale autocomposición o llámale concordia, llámale como quieras, invertiremos mucho en el tejado, pero seguiremos con los cimientos en una condición deplorable. Sí, Mercedes.
Sí, comentar. muy brevemente. A ver, no voy a entrar en la cuestión semántica del funcionamiento, porque funcionan algunas cosas, esto no, pero no. Respecto al conflicto, claro, es que el conflicto no son realidades objetivas. O sea, cuando hablan de tipologías de conflictos más adecuados para mediación o para métodos autocompositivos, es que el conflicto no es una realidad objetiva, el conflicto es una realidad subjetiva. Tú cambias el interlocutor, por una parte, y cambia su visión del conflicto, cambia que entiende que es negociable y cambia que entiende que no es negociable y por tanto cambia la viabilidad de resolver esto el asunto por vía negociada. Entonces, el elemento subjetivo no lo tienes hasta que como tercera neutral, trabajas los elementos que tienes en la mesa con las personas y ves cómo va. Hay veces que es que hay, claro, el corazón tiene razones que la razón no puede entender. Y la víscera todavía más, y la víscera prevalece sobre la razón. Entonces, claro, hasta que no ves las personas y cómo interactúan y todo otro trasfondo que hay, con lo cual, yo no diré que defiendo la obligatoriedad de que la gente negocie, porque vamos a ver, puedes obligar a la gente a negociar, lo que no las puedes obligar es a llegar a un acuerdo. Entonces, no sé cuán eficientes lograremos entre todos que esto sea. Pero como coincido plenamente contigo, Manuel, que hay una labor de cambio cultural, pues digo, bueno, pues por el taxista de Ceiza, que lo digo con el mayor respeto por el señor, pues haremos una labor de difusión. Lo que pasa es que yo lo de las tipologías es como cuando te dicen, la mediación es para temas de familia. He visto temas de familia donde la gente va a desollarse vivo y olvídate es decir, es complejo, pero no quiero monopolizar y... No, bueno, ahora mismo hemos cumplido el tiempo. Podríamos, a ver, tenemos aquí a presidente y vicepresidenta, o sea, tenemos autoridad aquí para, no sé si 5 minutos o como veáis. Si queréis lanzar algún cierre, cada uno un pequeño cierre. Beatriz, antes del cierre, un comentario que creo que ha pasado un poco por alto, pero a mí me parece troncal en este asunto. Está citado por Mercedes. Las intervenciones de todos me han parecido muy oportunas y muy iluminadoras, pero precisamente porque lo ha tocado Mercedes y no se ha vuelto a tocar, creo que merecería la pena hacer alguna reflexión sobre ello. No pretendo resolverlo, pero sí hacer alguna reflexión. Como es la estructura de... ¿cómo llamarlo?, de incentivos que tienen los profesionales que se dedican a la resolución alternativa de controversias. Y aquí meto desde las estructuras mentales que tienen respecto al entendimiento de lo que es un conflicto, apuntado tanto por Mercedes como por Manuel, hasta la misma esquematización de las empresas que se dedican a través de los profesionales a resolver conflictos. Por ejemplo, el esquema de minutación fundado en las recomendaciones que daban los colegios profesionales, que están centrados básicamente en la litigación, pues ya de suyo marcaba mucho la tendencia de cómo se debían de entender la diferencia entre un buen y un mal trabajo. Y por lo tanto una buena actividad profesional y una mala actividad profesional en la medida que fuera remuneradora. En último extremo, una cuenta de explotación no deja de ser una mensurabilidad del éxito del profesional en el mercado correspondiente. Bueno, pues precisamente el modo como se satisface, remunera el servicio profesional que esté muy centrado en el entendimiento de un litigio, se quiera o no, arrastra al resto de las actuaciones del profesional. Otra, la misma tradición estructurante de los despachos, me da igual que fueran simplemente legales, que multiprofesionales, en donde el tándem litigio-arbitraje es prácticamente inamovible. Desde mi punto de vista, aunque es cierto con Manuel que es más próximo al entenderlo como alternativo, pero también es más próximo a los protocolos de desempeño de los profesionales, pues a mí me parece que ese tándem no debería de ser tan neto, en la medida en que se suele criticar al procedimiento arbitral que un exceso de contaminación litigiosa afecta a la misma flexibilidad del arbitraje. Claro, tiramos de ese hilo y resulta que integrar cualquier otra herramienta diferente del arbitraje, es decir, un ADR como pueda ser la mediación,
que es autocompositiva, a diferencia del arbitraje, que es heterocompositivo, y meterlo en el esquema mental del profesional que se dedica al arbitraje, también de alguna manera hace una contaminación no necesariamente virtuosa en la cabeza del profesional, porque no es lo mismo auto o hetero o resolver que auto-resolver, en una medida en que el rol del profesional viene a ser distinto. Reconozco que un profesional que sea un profesional que tenga variedad de capacitaciones adquiridas por experiencia o por estudios ayuda. Pero en último extremo, quizás los clientes se sintiesen más satisfechos si la especialización en el desempeño de funciones relacionadas con los ADRs fuera más entitativa en cada profesional, es decir, la especialización en este tipo de campos. No entiendo que con eso tengamos que llegar a extremos tales como que el que se dedica a la neurología no pueda dedicarse a la cardiopatía y viceversa. Es un ejemplo quizás un poco burdo, porque es evidente que el cardiólogo que conoce de neurología complementa mucho sus conocimientos en su área específica de función y viceversa. Y quien dice eso lo dice también para el abogado, para el ingeniero, para el técnico, que desempeña funciones que están relacionadas más o menos directamente con el core de su propia función. A mí me parece que eso, hasta donde yo he llegado a entender, el proyecto de ley no lo contempla. Que puedan ser consecuencia de intereses profesionales ya estandarizados, pues no lo sé. Pero sí sé que en la perspectiva del cliente, la cierta confusión sobre las diferentes herramientas de ADR en parte están generadas por la confusión, no digo por ignorancia, simplemente, ni tampoco por interés, simplemente por la confusión fáctica de que ve el mismo rostro desempeñando funciones demasiado distintas que a lo mejor hacen que precisamente se comprometa más con su propia subjetividad y diga, prefiero utilizar una autopista de 5 vías que se llama litigio antes que una carretera de servicio no demasiado bien señalizada que se llame mediación. A mí me parece que en eso el profesional tiene que pensar y desde luego al que no se le suele pedir opinión suele ser al cliente, al menos al cliente. ¿Que eso tenga que cambiar o no? Pues no lo. ¿Que tengamos que llegar todos al conocimiento del taxista de Argentina? Pues seguramente sí. Yo creo que esa es una buena opinión, porque en la medida en que el cliente sepa qué es lo que quiere, más fácil le resultará al profesional, si lo acepta, entender qué es lo que precisa. Si no, hay mucha gente que va a decir, no, yo como soy un profesional del campo este específico, diagnostico lo que le pasa y sigo con el ejemplo médico. Diagnostico lo que le pasa y además le prescribo la medicación. Pregúntele más al cliente, porque esto no es tan objetivo como establecer, y esto lo relaciono con lo que comentaba Yaiza muy al principio, dice, es una polémica entre exceso del número de instituciones de ADR y para lo que sirve cada una de estas herramientas en la caja de herramientas del profesional. Yo creo que el ejercicio de clarificar para qué sirve cada herramienta es importante. Pero tener el monopolio de la mecánica a través de la cual cierto diagnóstico esté sometido a un determinado tratamiento sin buscarle la opinión o la aceptación por parte del paciente, creo que es peligroso. Nada más. A mí me ha parecido encantador todo lo que habéis hecho y me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado. Pero seguro que Nazaret tiene algo más que comentar y si quiere Nazaret, cierra el evento. Yo por mí lo doy por perfectamente hecho. Muchas gracias Beatriz por pilotarlo. Muchísimas gracias Yaiza por estar ahí contándonos. Ya he remitido el informe a través de un link a todos los asistentes. Espero que lo hayan recibido. Manuel de Santes, sí. Y Mercedes, como siempre, un placer verte. Nos tenemos que volver a ver en Barcelona, ¿eh? Estoy en deuda contigo. Gracias, Antonio. Bueno, reitero... Se ha ido. Se ha ido la conexión. Estimada audiencia, y el inmediato que ahora mismo... ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Sí, se te que no, decía que tenemos un reto y tenemos un futuro. El reto es seguir construyendo la mediación y los métodos adecuados de resolución de controversias
Y luego tenemos un presente inmediato como Iberian Chapter que os animamos a participar el próximo 19 de octubre, en el que será, si no me equivoco, Chair, el 11º seminario que tenemos, en este caso con Dubai International Arbitration Center y con el branch de Emiratos Árabes, y vamos a hablar sobre instituciones arbitrales en España y las instituciones arbitrales, en concreto el Dubai International Arbitration Center. En esta ocasión será en inglés, pero podremos seguirlo y hacer preguntas en español si así lo consideramos. Bien, gracias. De nuevo se cierra la grabación y namaste. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Una maravilla estar con vosotros. Gracias. Muy bien.